Sean todos bienvenidos a una nueva clase del Estudio Jurídico Ruiz y Asociados y Academia Sin Fronteras. En esta ocasión les traigo la tercera parte de las preguntas frecuentes del EFIP 1 de la materia Derecho Penal. Vamos a continuar respondiendo otras 6 preguntas en este video. Bien, vamos a arrancar con la antijuridicidad y su concepto, que no es más de lo que venimos hablando y como verán en la siguiente, nos van a pedir la antijuridicidad y sus excepciones. Bien, de esta manera, ya llegando al tercer video, ya tenemos una idea bastante acabada y desglosada, además, no solo del concepto particular y puntual de la teoría del delito, sino de todos sus estratos y aristas. Bien. Entonces ya ven cómo secuencialmente vamos redondeando la idea y las posibles dudas, ¿no?, que se nos puedan suscitar de acuerdo a este ámbito de la teoría del delito. Entonces pasamos a responder la pregunta número 13, antijuridicidad, concepto. Recordemos el método de responder, aseguramos primero la pregunta y después sacamos la guitarra. Entonces la pregunta es simple, antijuridicidad, concepto primero. Bien. Entonces, vamos a responderlo. La antijuridicidad es, como estrato analítico, el ámbito de la juridicidad general en donde se analizan los supuestos que, a pesar de tener ciertas circunstancias en común con un tipo penal, sean estos prohibiciones o mandatos, se diferencian por otras circunstancias que los transforman en justificados. ¿Bien? Eso es la antijuridicidad, de manera conceptual. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de la pregunta 13. ¿Cuáles son lo que veníamos hablando, las causas de justificación? Bien. Vamos a hacer un mini repaso como una primera aproximación. Recordemos que una conducta es antijurídica si no existe una causa de justificación que excluya la antijuridicidad del comportamiento. Bien. Entonces aquí vamos a pasar un poquito a lo aburrido, básicamente, que es las escuelas dogmáticas. Bien, ¿por qué? Porque aquí es una pregunta capciosa porque el profesor depende la teoría de pensamiento, si le gusta más, por ejemplo, Zaffaroni u otro autor, los puede situar en una posición compleja de decirle, bueno, está bien, el concepto de antijuridicidad que usted me dio es correcto, divino. Ahora, defínamelo desde el positivismo, Hans Kelsen, defínamelo desde el normativismo, o incluso desde el finalismo, que en realidad es la posición que adopta la facultad. Bien, pero bueno, de acuerdo al profesor y las ganas y cómo se levante ese día, les puede pedir esto y ustedes van a estar complicados, ¿no? Mejor dicho, si no saben responderlo desde las 3 posiciones. Por eso es aburrido, pero necesario. Entonces, las diferentes corrientes del derecho entendían, en un mini resumen, por antijuridicidad, empezando por el positivismo jurídico, va a sostener que la antijuridicidad es la calidad del hecho que determina su oposición con el derecho. Bien. Es una antijuridicidad que es objetiva porque se prescinde en sí, no nos importa si el agente tuvo o no tuvo la intención contraria a la norma dolo, básicamente. El normativismo jurídico, otra posición segunda, sostiene que la antijuridicidad es un juicio de desvalor sobre el hecho, donde en sí, en este juicio a nivel mental, esta operación mental, ¿bien?, lo injusto se concibe como una infracción, si se quiere, a la norma de valoración positiva, es decir, al respeto que el ciudadano debe darle a la ley, bien, del hecho objetivo, es decir, el matar a otro. ¿Qué respeto le tengo yo a la ley para saber si matar a otro está bien o no está bien? Bien. Por eso el normativismo debemos recordar que le otorga contenidos materiales a cada categoría de la estructura del delito, bien, porque no es que el delito es una norma socialmente reprochable, como por ejemplo, no sé,
tomar cerveza en la vía pública, bien, es algo socialmente reprochable, no está bien visto, pero bueno, no está tipificado en el Código Penal, no puedo ir preso por tomarme una cerveza en la puerta de mi casa, en una reposera, bien, por ejemplo. Entonces, es el hecho, no, la diferencia es el hecho que es contrario a una norma socialmente reprochable. Aquí hablamos de conductas tipificadas, ¿no? No de lo que queda bien y no queda bien para el resto que pase y me vea por la calle. Ahora bien, tercera corriente para el finalismo. Recuerden que recién hablamos del normativismo, ahora pasamos a hablar del finalismo, que es la más probable que le pregunten porque es la corriente que sigue la facultad, pero bueno, cada profesor con su librito y depende qué autor le guste más, recordemos, ¿no? Para el finalismo se introduce que la teoría del injusto personal, no el injusto penal, el injusto personal. ¿Qué nos va a decir este injusto personal que es? Bien, no alcanza, nos va a decir, con que el hecho sea contrario al orden jurídico. Es decir, no alcanza con que el Código Penal diga que matar a otra persona es un delito, ¿bien? Sino que es necesario, además de que esté tipificado en el Código Penal, ¿bien?, que lo injusto de ese hecho que se determina por el fin que el autor asignó al hecho, es decir, el matar a Juan, la actitud en que lo cometió y los deberes que lo obligaban a ese respecto, es decir, el famoso deber de obediencia, ¿no? Por eso, si pasamos a otra teoría, la cuarta, el funcionalismo moderado, Gunther Jacobs, les pongo un ejemplo, ¿no? Para que ustedes por ahí lo ven como autor y ya identifican un autor, al menos el más conocido, ligado a una teoría. Sostiene que la antijuridicidad es el ámbito de las soluciones sociales de los conflictos, ¿bien? Es decir, nos habla de un campo en el que van a chocar intereses individuales, que son opuestos, o las exigencias sociales con las necesidades del individuo, ¿bien? Mi necesidad choca contra una norma que prohíbe esa conducta por la que yo necesito cometer para llevar a cabo mi necesidad o saciar mi necesidad. De eso nos habla, de manera simple. Por eso hablamos, en el funcionalismo moderado, de la regulación de intereses contradictorios en el que el sujeto, agente, bien, que desea cometer una conducta, se enfrenta diariamente a los intereses de los individuos entre sí o de los individuos y la sociedad, ¿bien? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del peaje. Bien, yo necesito llegar, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires a la capital federal, necesito atravesar, bueno, depende de dónde venga uno, más peajes. Yo vengo con el horario justo, vengo muy apurado y hay una fila de personas, ¿bien? Yo puedo tocar a bocina, puedo hacer lo que quiero, puedo enojarme, puedo insultar y la fila no se va a acelerar ni los autos van a volar. Ahora bien, yo, en función de esa conducta que necesito, que es llegar rápido, lo más rápido posible, puedo atravesar la barrera del peaje sin pagarlo. Entonces es una conducta que está tipificada, no es una simple infracción. Bien. Entonces, en este caso, yo necesito realizar esa conducta para llegar a mi fin, que es apurarme. Bien, entonces aquí se claramente suscita el ejemplo del funcionalismo moderado. Ahora, cuando hablamos de causas de justificación, ¿cuáles son las causas de justificación? Siempre la pregunta 13. Hablamos del análisis de la existencia de un permiso, como dijimos en la teoría del delito legal, por eso es que dice el libro, teóricamente la ley disculpa nuestra conducta a pesar de estar tipificada en el Código Penal. Entonces analizamos si existe un permiso legal que autorice dicho comportamiento, por eso hablamos de situaciones de hecho y de derecho, cuyo efecto es excluir la antijuridicidad de un hecho típico. Esas son las causas de justificación. Situaciones de hecho y de derecho cuyo efecto es excluir la antijuridicidad de un hecho típico. Es lo que les explicaba antes en este caso. ¿Bien? Por eso, las fuentes de la causa de justificación son dos: la ley y la necesidad. Bien, yo llego a la antijuridicidad. Para saber si hay una causa de justificación, teoría del delito, necesito analizar la ley y la necesidad. Es decir, solo la ley puede declarar lícita
o ilícita, por contraposición, una acción típica humana, ¿bien? En tanto que la necesidad consiste en bajo una determinada situación episódica reconocida por el derecho, la que hace obrar a la gente, ¿bien? Consiste en esa necesidad, en analizar, que es el ejemplo que yo les puse en los videos anteriores. Por eso es que la doctrina en general coincide en que el fundamento de las causas de justificación radica básicamente en que en caso de un conflicto entre dos bienes jurídicos deba salvarse el preponderante. Es el clásico ejemplo del bombero que rompe la ventana de una propiedad privada para salvar la vida de una persona. Causa de justificación, básicamente. El bombero ingresa sin permiso en propiedad privada, primer delito, rompe la ventana de la propiedad privada a la que ingresa, segundo delito, intrusión, daños materiales, pero no lo hace porque tiene ganas o porque está aburrido. Lo hace porque dentro de esa vivienda hay una persona cuyo peligro es su vida. Va a salvar a una persona de un incendio. Entonces, pongamos en la balanza, claro ejemplo, ¿qué pesa más? El bien primigenio del derecho número 1 protegido es la vida humana, por lo que para salvar esa vida humana yo necesité ingresar en propiedad privada, destruirla, pero está justificado porque el bien que él intentaba salvar es mayor que el que destruyó, básicamente hablando. Pasamos a la pregunta 14. Antijuridicidad y sus excepciones. Bien, el Código Penal contiene causas de justificación, como venimos hablando ya de hace 3 videos, en la parte general, es decir, artículo 34, inciso 3, 4, 5, 6 y 7, bien, y en la parte especial. La primera excepción es el estado de necesidad, del que acabamos de hablar precisamente, por lo que no vamos a volver a hablar del mismo. El segundo es el ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. El artículo 34, inciso 4, si mal no recuerdo, va a disponer que no son punibles, como nos dice el artículo. Bueno, es largo, bien, pero básicamente el que obrar en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. La obediencia debida, que es el 34 inciso 5, el que obrar en virtud de obediencia debida, básicamente consiste en el cumplimiento de una orden dentro de una relación de sujeción pública, sin involucrar responsabilidad que pueda resultar del contenido de la orden. Bien. 4 tenemos la legítima defensa, que es el 34 inciso 6, es básicamente definida como la acción y efecto de defender o defenderse como consecuencia de una agresión ilegítima previa, que bueno, puede ser propia, el que obrase en defensa propia nos va a decir de sus derechos, bien, o de un tercero. La agresión ilegítima, recuerden que para darse la legítima defensa tiene que ser la agresión, los presupuestos son agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente. Ahora bien, como dato de la práctica, ustedes deciden si lo quieren o no agregar al examen. Más allá de que la ley nos diga taxativamente estos 3 presupuestos, en la práctica nos van a pedir un cuarto que no existe, no está escrito, que es la inmediatez. Es decir, el tiempo, la acción-reacción que pasa entre que yo soy atacado y me defiendo. Por eso se llama inmediatez. Que básicamente es el factor que de la práctica yo les diría que es el único que el juez va a tomar en consideración. Por eso esos famosos videos que sucede de delincuentes que ingresan a la vivienda y se van. Bien, se van con lo robado. A los 3-4 segundos se ve que la persona sale de su vivienda con un arma y los persigue. En muchas ocasiones los persigue, los agarra, los mata. Entonces ahí no ocurriría esta exculpación de la conducta, porque la agresión cesó. Yo pude haberme quedado en mi casa y no decidí ir a buscar el arma de manera consciente, cargarla y salir a perseguirlos para matarlos. ¿Se entiende? En este caso. Bien, pasamos a la pregunta número 15. Defina legítima defensa y explique los supuestos del artículo 34. Legítima defensa, como venimos hablando ya recién,
recordemos, es la acción y efecto de defender o defenderse como consecuencia de una agresión ilegítima previa, artículo 34, inciso 6. Es lo que yo les acabo de explicar justamente en la pregunta anterior, porque va todo ligado. Por eso es que a veces se confunden las preguntas porque están generadas de una manera suspicaz para hacerlos pisar el palito. Recordemos los 3 presupuestos de la legítima defensa: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente. Y les acabo de explicar que en la cuarta, en la práctica nos van a pedir una cuarta, por lo que ya está explicado en cuanto a la legítima defensa y los presupuestos. Ahora bien, pregunta 16. Culpabilidad, concepción finalista, un poco lo que veníamos hablando. ¿Vieron por qué es aburrido pero necesario saber las distintas teorías? En lo que hace la concepción finalista, básicamente la culpa, la vamos a analizar en la conducta, lo vamos a hacer simple, porque esto a nivel teórico es bastante complejo y lo suele confundir. Pero lo vamos a hacer simple para el examen. En la concepción finalista, el finalismo, nos dice que la culpa se analiza en la conducta, es decir, que vamos a analizar la pura causación del resultado. ¿Qué causó el resultado, básicamente? ¿Por qué? La pura causación del resultado no puede ser penalmente relevante, porque lo central en sí es considerar el desvalor de la acción, es decir, el desprecio que la gente tenía por la conducta, o por la norma, mejor dicho, que lo llevó a cometer esa acción, bien, esa conducta, y no del resultado. Es decir, no me importa si mataste a otro, me importa cuán valorabas vos la conducta para ver por qué mataste al otro. Por eso la presencia del dolo o la culpa en la acción del sujeto es lo que va a determinar que la conducta en sí, más allá del resultado, me importa muy poco si mataste a 1, a 10, a 50, sea jurídicamente desvalorada. Por lo tanto, si el dolo y la culpa, que es lo único que nos importa acá, no el resultado, cumplen este rol determinante en la constitución, es decir, en el análisis del desvalor de la acción, se trasladaba desde el ámbito de la culpabilidad o juicio de reproche. Bien, eso nos va a decir la concepción finalista. En resumidas cuentas, no nos importa lo que hizo, sino el dolo y la culpa del por qué lo hizo en cuanto a qué tanto despreciaba el sujeto, la norma, que lo llevó, mediante esa acción, a cometer el resultado final: matar a Pedrito. Bien. Ahora, en cuanto a la 17, presupuesto biológico de culpabilidad, básicamente, el Código Penal en el 34, inciso 1, va a determinar la inimputabilidad como con un método mixto, es decir, este presupuesto biológico psicológico del cual también venimos hablando. ¿Por qué? Porque para eximir de responsabilidad penal, es decir, para hallar una causa de justificación y atribuirle en el último estrato la culpabilidad al sujeto penalmente responsable del delito, se exige, en primer lugar, la presencia de un presupuesto biológico. Es decir, aquí hablamos de la famosa frase alteración morbosa de las facultades mentales. Es decir, que exige una insuficiencia de facultades mentales, si bien digo. O un estado de inconsciencia, que ya lo he mencionado en el primer video, aquí lo desmenuzo un poco más, no lo aclaro. Y por otro lado, que dicho presupuesto biológico incida en el efecto psicológico de la inimputabilidad. Bien, por eso Zaffaroni, por ejemplo, nos va a hablar de ese apagón de luz que nos pone el ejemplo con los cables, ¿no? Esa distancia del sujeto en cuanto a la norma. Por eso se llama emoción violenta, porque durante un lapso de tiempo, producto de esa emoción violenta, yo no soy consciente, ¿no?, de la norma, del peligro. Yo solo quiero cumplir ese fin y no estoy en mis cabales para decir, no, a ver, matar a otro está mal, puedo poner en riesgo la vida de una persona, por ejemplo, ¿no? Que es el clásico ejemplo de la persona epiléptica, que de hecho fue un caso real ocurrido en un subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaban todos esperando el subte, ¿no? Se aglomera la gente próximo al andén. Una persona X, ¿no?, una persona que a prima fase normal, como cualquier otra,
la nada comienza a sufrir un ataque de epilepsia. Bien, producto de este ataque de epilepsia, tiene un ataque espástico, se sacude, para que ustedes lo entiendan. Este sacudón de la persona empuja a otra hacia la vía del subte. El subte, por supuesto, no detiene la marcha porque no puede hacerlo. Entonces esta persona muere, atropellada, si se quiere, porque no quedó demasiado. Producto de que es empujada a la vía del subte. Entonces esta persona, eso no es culpable. Bien, aquí hablamos, ¿no?, de la proximidad a la norma. Esta persona, la persona epiléptica, no puede ser culpada porque durante ese lapso no estaba en alcance a la norma. Bien, no pensaba la norma, sufrió un ataque de epilepsia que lamentablemente derivó en esta consecuencia. Se entiende, por eso hablamos de presupuesto biológico que incida, además de ser biológico, en la culpabilidad. Y aquí encontramos una causa de justificación donde la ley disculpa, nos va a decir, la conducta. Es decir, no quiere decir que nosotros no hayamos cometido un delito, porque nosotros matamos a la persona, no fue el cuerpo de otro. Bien, pero la ley nos exculpa, nos disculpa de haber hecho esto porque tenemos la causa de justificación. Yo tampoco tengo la culpa de ser epiléptico y claramente no decido cuándo y cuándo no sufrir un ataque de epilepsia, por ejemplo. ¿Se entiende? Por otro lado, tenemos, ¿no?, por supuesto, la madurez mental. Tenemos la salud mental, que el Código Penal en su artículo 34, inciso 1, bien, con una fórmula negativa, si se quiere, dispone que el sujeto activo del delito goza de salud mental si no está afectado de una insuficiencia de su facultad mental, algo obvio, básicamente, ¿no?, o una alteración morbosa de las mismas, que es lo que yo le explicaba recién, en este caso. Por eso es importante que mencionemos que la alteración en sí misma debe ser patológica, por eso les puse este ejemplo, un sujeto que sufre de epilepsia, es una enfermedad, es patológico, aunque no lo sea en su origen, ya que puede aparecer, bien, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, un traumatismo de cráneo causado por, no sé, un accidente de coche, por ejemplo, bien. Es patológico cuando consiste en una enfermedad, afección o una dolencia mental, nos va a decir la ley, que importa un deterioro mental sumamente marcado. Bien, si no quieren este ejemplo, es más fácil el de la persona con epilepsia. Bien, por eso, como otro arista del presupuesto, tenemos la conciencia. El 34 inciso 1 contempla como eximente de la responsabilidad penal, que es básicamente lo que venimos hablando, el estado de inconsciencia. Fíjense que todo este ejemplo de la persona que sufre epilepsia se están dando todos los presupuestos. La persona cuando sufre epilepsia está en una distancia, no alcanza la norma, como nos dice Zaffaroni, ¿no? Es decir, está en un estado de inconsciencia y puede funcionar como una causa excluyente de la acción típica, la acción humana, o causal de inimputabilidad, porque claramente, como les dije, yo no soy consciente mientras sufro epilepsia, ni tampoco deseo sufrirla, ni controlo cuándo, cómo y dónde para no haber causado este accidente. Bien. Por eso el 34 inciso 1, esta fórmula que yo les digo, regula la responsabilidad, si se quiere, criminal, por decirlo de alguna manera, por perturbaciones psiquiátricas, exigiéndonos además la presencia del presupuesto biológico. Es decir, que este produzca al momento del hecho el efecto psicológico de impedir el contacto con la norma, como nos dice Zaffaroni. Claramente se cumple una vez más el último presupuesto. Ahora bien, 18. Defina madurez mental y relaciona con alteraciones morbosas de las facultades mentales, que bueno, es un poco más de lo que veníamos haciendo. Defina madurez mental, perfecto, vamos a definirla, ¿no? Aseguremos la respuesta. Bien, en cuanto a la madurez mental, y siguiendo los planteamientos político-criminales, por ejemplo, en materia de menores, se estima que estos no deben ser castigados como los mayores, ni enviados a cárceles, sino que deben ser objeto de medidas educativas, preventivas, de carácter no penal, y por eso la eximente de la minoría de edad penal es doble, es decir, que por un lado se basa en la suposición de que ante cierta edad no concurre la imputabilidad, y por otro, y respecto a un menor, ¿no?, de mayor edad, que pudiera resultar
efectivamente imputable. Por eso que en nuestro derecho penal, el artículo 1 de la ley 22.278, refiere al régimen penal de minoridad, establece ¿qué cosa? Que la madurez mental es alcanzada a los 16 años de edad, es decir, que los menores de 16 años son imputables, en este caso, son inimputables, no se pueden imputar sin admitir prueba en contrario. Es decir, que los menores entre 16 y 18, es decir, esta franja de 16, 17 y 18 en adelante, ¿no?, son considerados inimputables con relación, ojo, con relación a delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda 2 años. Es decir, en la práctica, dicho de una manera mucho más simple, un adulto, si la pena no supera los 3 años, prisión, vas a la casa, prisión domiciliaria. Un menor, si el delito aquí son 2 años, te vas a un instituto de menores, no vas a la cárcel en este caso. Bien, dicho de una manera práctica y sencilla para que ustedes lo puedan comprender y luego traducirlo en palabras académicas. Bien, de esta manera hemos concluido con esta tercera parte. Recuerden que si les ha gustado, escaneen los códigos QR de YouTube y de Instagram. Para más contenido, recuerden que suscribiéndose a la página tienen contenido exclusivo como suscriptores. Y activen la campanita de notificaciones y denle like al video para estar al tanto de las nuevas publicaciones. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente parte.